Buenas noches, espero que estén bien. ¿Estamos listos para el campamento? Sí. Ok, entonces vamos a empezar. Ya las inscripciones están listas, ¿verdad? Así que, por favor, vayan haciéndolo. Qué bueno estén aquí con nosotros. Estamos terminando esta serie, el Club de los Escépticos. Hemos sido retados durante todo este mes a venir y conocer a Jesús, venir y conocer en esas situaciones que han sido difíciles para nuestra vida. Hemos sido instruidos durante estas 3 semanas anteriores acerca de la vida de Tomás, que aun cuando él pedía evidencias, Jesús lo utilizó. También en esos discípulos cuando iban camino a Emaús, que ellos dudaron en un momento, sus ojos fueron vedados, su corazón fue vedado, pero dice que en un momento su corazón, el corazón de estos discípulos ardió por Jesús, así como nuestro corazón el día de hoy debe estar ardiendo por Jesús. La semana recién pasada el pastor Larios nos habló acerca de la vida de Nicodemo, ese hombre que lo buscó a Jesús en la noche, lo defendió en público, pero lo honró en la muerte. Hoy vamos a estar hablando cómo salir de lo profundo. Salgamos de lo profundo. Si hay circunstancias en nuestra vida que hoy nos tienen atados y decimos ya no podemos más, hoy va a ser el día, la noche, en el momento de que vamos a poder salir de lo profundo. Aún en la circunstancia, aún difícil que pueda estar, aún cuando decimos esto ya no, ya ni Dios nos puede ayudar. Dios hoy nos va a enseñar cómo salir de lo profundo. Así que si cerramos nuestros ojos y queremos orar al Señor para que sea Él el que nos enseñe. Dios, queremos así agradecerte por tu amor, tu gracia, tu misericordia, tu verdad, tu palabra. Gracias, Dios, porque estamos siendo retados a no seguir siendo escépticos, Dios. Queremos venir y caminar junto a ti. Queremos venir y honrar tu nombre. Gracias por la vida de cada una de las personas, por cada una de las familias que estamos aquí presentes, pero también las que nos están viendo ahí por las redes virtuales, Dios. Que seas tú siempre propicio y sigue abriendo nuestro corazón. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Y hoy lo que vamos a estar hablando es de la vida de Pedro. Todos hemos sido, en lo particular, he sido influenciado por la vida de Pedro. Toda esta preparación de este tema, el Señor me ha llevado a conocer más, primeramente de Jesús, pero también acerca de la vida de Pedro. Y sabemos que nos podemos identificar cuando él tocó fondo. Había luchado con sus compañeros toda la noche por sobrevivir. El cansancio y el miedo lo hizo tocar fondo, así como muchas veces en nuestra vida también nos ha hecho tocar fondo. Pero Jesús le da lecciones, como a ustedes y a mí también nos da lecciones, cómo podemos caminar por encima del promedio, de lo sobrenatural, hasta llegar a tener esa plena confianza, esa confianza que Dios quiere que tengamos en nuestras vidas. Y hablamos de cuando nuestra fe ha sido probada. Posiblemente algunos nos podamos sentir identificados, porque muchas veces la fe se construye en medio de procesos y dudas. Él quiere que caminemos aún en los miedos que nosotros podamos tener. No sé cuál sea tu miedo el día de hoy, pero Él quiere que caminemos junto a Él. Y eso me llevó a pensar cuando mi fe fue probada unos meses anteriores, el año recién pasado, por alguna situación que tenía que resolverse en menos de una mañana. Pasó más o menos un mes, solo tenía que alguien firmar un documento. Eran algunas situaciones de que uno de mis hijos necesitaba y él estaba fuera de Honduras. Y tuvo que hacer varios viajes a diferentes lados y tuvo un momento de ese que regresar para ver si alguien le podía firmar un documento que él necesitaba para unos procesos que él estaba haciendo.
Y cuando como familia, en el caso de mi esposa y yo, miramos estas situaciones de que no se podía resolver, empecé a dudar y decirle y muchas veces a cuestionar, a tener miedo de que no se pudiese resolver esa situación. Al final, Dios, a través de esa institución donde necesitamos ese documento, se pudo resolver. Pero hubo dudas, hubo lágrimas, hubo llanto de día tras día, de muchas noches. E incluso a algunos de ustedes los involucramos que nos ayudara a orar para que se pudiera resolver. Pero había miedos en mi vida. ¿Qué es lo que iba a pasar? Y esto es lo que le pasa en la vida de Pedro. Pero también puede pasar en su vida el día de hoy, que hayan situaciones que no se puedan resolver en su matrimonio, con sus hijos, en sus finanzas, por falta de trabajo. Hay dudas, hay miedos y son normales. Pedro, andando, caminando, siendo guiado por Jesús, tuvo miedos. Y muchos miedos. Y eso me llevó a pensar que muchas veces, como dice el Salmo 35, que el llanto puede durar toda la noche, pero con la mañana llega la alegría. No sé cuánto ha habido de llanto en tu vida, cuánto tiempo ha transcurrido, y posiblemente no puedas o no podamos ver la alegría al día siguiente. A mí toda esa historia me duró más o menos un mes y lo puedo decir que sucedió en un mes. Pero hoy puede ser que han pasado días, semanas, meses, años y todavía hay ese llanto en tu vida. No miras la alegría que el pasaje dice, que van a venir momentos de alegría. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros, aún en ese tipo de incredulidades, aún cuando nosotros estamos escépticos de que se pueda resolver alguna situación, Él quiere que estemos confiando en lo que Él nos promete. Y muchas veces vemos reacciones que son del día a día en nuestra vida. Y el mismo Pedro, andando con Jesús, tuvo reacciones, algún tipo de reacciones, como por ejemplo fue impulsivo, actuaba sin pensar y se dejaba llevar por las emociones. Ustedes mismos o yo mismo muchas veces actuamos sin pensar y a veces nos dejamos llevar por las emociones que están a nuestro alrededor. Pero también habían dudas y miedo del mismo Pedro. Andando con Jesús habían dudas. Y nosotros mismos tenemos dudas, yo tengo dudas, tuve dudas y me puedo identificar. Pero también, aparte de estas características, había confianza y entrega de Pedro. Su decisión de dejar todo para seguir a Jesús y servirle. Hubo en ese momento que él tuvo la confianza y la entrega. Pero también hubo arrepentimiento. Tras negar a Jesús, en un momento él había dicho, no, Señor, si yo voy a poner el pecho por vos. Pero fue el primero en que se alejó de él. Pero también hubo valentía en la persecución. Después de la resurrección de Jesús, se mostró valiente al predicar el evangelio. Cuando nosotros somos perseguidos o cuando alguien nos dice que no podemos hablar de Dios, de la palabra en algún lugar, ¿cómo nos comportamos? ¿Hay dudas? ¿Hay miedos? Pero también podemos ver el liderazgo de él, que en los primeros días de la iglesia él asumió el liderazgo, guiando a los apóstoles a tomar decisiones claves en cada uno de ellos. Pero también hubo compasión y cuidado de la vida de Pedro. Y por eso lo podemos reflejado en las primera y segunda carta que él escribió, como él nos llama, nos invita a que nos mantengamos firmes en la fe y a cuidarnos mutuamente. Y eso es la vida de Pedro, pero también puede ser la vida de nosotros, que nos podamos sentir identificados con alguna de estas características.
Y hoy queremos hablar historias, 3 historias que suceden siempre con Jesús, que suceden en el mismo lago. Hay discípulos, hay pescados, hay dudas, hay falta de fe. ¿Cómo podemos estar pasando el día de hoy? Y la primera es en un contexto, hablando de Lucas, el capítulo 5, verso de 1 al 5, hay un contexto cuando Jesús había sanado a muchas personas enfermas, incluyendo a la suegra de Pedro. Él la había sanado. Muchas multitudes lo habían buscado y le suplicaban que no se fuera, que estuviera con ellos. Porque ellos se sentían acompañados, se sentían guiados por mismo Jesús. Nosotros eso debemos de ser, buscar la compañía, porque Jesús es el que nos está guiando todos los días de nuestra vida. Y dice Lucas 5, verso 1. Cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, que también se le conoce como Genesaret o Tiberias, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó en ese momento, dice, dos barcas vacías en la orilla, porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde ahí enseñó a las multitudes. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: ahora ve a las aguas más profundas. Le dijo en pocas palabras, rema a lo más profundo del mar y echa tus redes para pescar. Viene Pedro y le contesta rápidamente, impulsivo: Maestro, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Impulsivo, primeramente cuestionándolo: Señor, mira, vos lo que te has dedicado es a hacer puertas, a hacer muebles. Sos el carpintero. Aquí nosotros somos los expertos, somos los pescadores, conocemos qué es lo que ha pasado durante toda la noche, pero no hemos pescado, nuestras redes vacías. Pero le dice: pero si tú lo dices, voy a confiar. Cuando estamos en situaciones difíciles, nos cuesta creer. Y nos cuesta dar ese paso de decir: Señor, si tú lo dices, voy a confiar. A mí me costó en mi historia. Pero un momento tuve que decirle: Señor. Le dije: Señor, si ese documento que solo necesita un par de horas ser firmado, no nos lo vas a dar, mi hijo se tiene que quedar acá. Pero no fui con ese momento de decirle: Señor, yo sé, voy a confiar y vas a hacer todo lo posible y vas a provocar que esa persona haga rápido ese documento, firme ese documento. Me costó. Cuestioné, fui impulsivo, no tuve confianza. Pero Pedro le dice: mira, si tú lo dices, Señor, voy a echar las redes. Vamos a ver qué es lo que pasa y te vas a dar cuenta que yo tenía la razón. Pero claro, miramos todo lo que sucedió posteriormente. Él se comportó escéptico en ese momento. Como ustedes y yo en un momento podemos estar escépticos que se pueda resolver aquella situación en tu vida de matrimonio o en aquella crisis que estás pasando. Y el escéptico, una definición de escéptico es el que duda, el que no cree ciertas cosas, el que cuestiona, el que requiere evidencias sólidas para poder resolver aquella situación. Esa es una definición de escéptico. Y posiblemente podemos estar a punto de entrar a esas aguas profundas en las cuales no vamos a ver respuesta de lo que nosotros queremos. Y en estos pasajes podemos sacar 3 características.
Una de ellas es que Jesús elige no servir solo. En ese momento que está en el mar, dice, no voy a servir solo. Porque bien fácilmente para él lo pudo hacer. Empujar la barca, venir y echar las redes, el sacar los pescados y dárselo. Mirá, no creía, aquí está. Pero no, él elige no servir solo. Involucra a Pedro, involucra a los discípulos. Y ya sabemos qué es lo que pasó. Jesús quiere involucrarlos en nuestra vida que muchas veces no creemos. Él quiere que nos involucremos. Él está a la expectativa que nosotros vayamos en pos de Él, para que nosotros lo podamos conocer, para que nosotros podamos estar obedeciendo lo que Él nos manda. Pero también una segunda característica es que Jesús usa lo conocido para hacer lo increíble. Lo conocido en ese momento es el lago, las redes, los peces, la barca. Eso es conocido. Y lo hace de una manera para sorprender. Para que esas situaciones de debilidad de Pedro, de falta de confianza, él llegó a ese momento al terreno de los pescadores. Y en ese momento nada era inusual para él, para Jesús. Y esa es una lección para nosotros, que Él quiere que nosotros estemos creyendo que todo lo que Él nos promete va a suceder. Una tercera característica es que Jesús nos saca de la seguridad. Nosotros posiblemente estábamos cómodos o hemos estado cómodos. Pedro estaba cómodo ya lavando sus redes porque vamos a ver qué va a suceder en la casa, tienen que tenerme el desayuno, soy el jefe de la casa. Pero no, Jesús lo saca de esa situación de seguridad y lo lleva a aguas más profundas. Para que Él pueda confiar, para que nosotros podamos confiar, aún en esa circunstancia, que nosotros podamos confiar. Y Él es nuestra fuente de seguridad. ¿Y qué podemos entender como de aguas profundas? Una primera opción de conocer de aguas profundas es la confianza y la fe que nosotros podamos tener en Jesús, que las cosas que Él promete van a suceder. Debemos tener esa confianza, el saber que si Él lo promete es porque van a suceder las cosas. Jesús nos pide que confiemos en Él, en su palabra, siendo obedientes. En el día a día, lo que estamos leyendo, está bien, nos puede impresionar lo que podamos leer y compartir y decir, mira qué bueno estuvo el verso. Pero la confianza es que nosotros podamos estar obedeciendo lo que Él nos dice a través de su palabra. Nos saca de esa profundidad en la cual podemos estar. Pero también nos saca de las aguas profundas con retos y crecimientos. Yo tuve que crecer, tuve que decirle, Señor, perdón, me equivoqué, tuve dudas. Lo hizo para que yo creciera en conocerlo, en saber que Él tiene la verdad y lo que Él dice va a suceder. También nos saca de las aguas profundas con las recompensas que Él tiene. Pedro solo hizo obedecer. En tu nombre lo haré. No tenés la razón, estás equivocado, pero voy a confiar. Y vinieron las recompensas. Sabemos la pesca en ese momento que hubo. Pero también sacarlos de las aguas profundas es el llamado a que nosotros podamos estarlos sirviendo. Muchas veces estamos en una zona de confort y podemos decir, bueno, ¿y para qué voy a servir si la banda está completa, ya no me necesitan? Ahí en producción tienen todo completo, miren, todo bonito y las presentaciones. Dios quiere sacarnos de esas aguas profundas donde muchas veces hemos estado por mucho tiempo. Él quiere que nosotros demos ese paso, que subamos esa grada, que alcancemos propósitos que Él tiene para ustedes y para mí. Es una manera de sacarnos de las aguas profundas. Y todo eso lo vamos a hacer cuando nosotros venimos y aplicamos, obedecemos, somos obedientes, obedecemos el consejo, lo seguimos, lo practicamos, lo pedimos
Debemos de ser obedientes ante esas circunstancias. Y todo esto nos lleva a Primera de Juan 4:18, que dice: en el amor no hay temor, sino que en el perfecto amor echa fuera temor. Todo temor que nosotros podamos tener en nuestra vida, en nuestro matrimonio, que no se va a resolver. Confiemos en Jesús, que en el amor lo vamos a vencer. En el amor que nos tiene, que nos va a estar guiando e instruyendo siempre. Y esta segunda historia siempre envuelve al mar de Galilea, el de Tiberias en ese momento. Y la historia comienza que el contexto es que ha muerto Juan el Bautista y sus discípulos lo han enterrado. No le han querido a decir: tu primo murió. Él se da cuenta y lo que hace primeramente fue apartarse a orar. Cuando estemos en esas circunstancias difíciles, cosas que nosotros no podemos resolver, dice que nosotros lo que debemos de hacer es apartarnos a orar, lo que hizo Jesús en ese momento. Él viene de un trabajo cansado, ha alimentado más de 5,000 personas. Los discípulos han visto ese milagro. Y nosotros en el día a día podemos ver milagros que acontecen. Y sabemos que todos esos milagros acontecen en el momento en el que Dios los tiene preparados para nosotros. Y Mateo comienza diciéndonos lo siguiente: mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, que ya se había levantado un fuerte viento y luchaban con grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados. Llenos de miedo, clamaron: ¡es un fantasma! Pero Jesús les habló de inmediato: no tengan miedo. Dijo: tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó: Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¡Sálvame, Señor!, gritó de inmediato. Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Tienes tan poca fe?, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. ¿De verdad eres el Hijo de Dios?, exclamaron en ese momento. Posiblemente te sientas identificado cuando queremos que suceda ese milagro y que no sucede en ese momento. A propósito, apagamos las luces, porque dice que era una hora más o menos 3 de la madrugada, cuando Jesús se les apareció en medio del mar, en una oscuridad. Esta semana hice una prueba de venir aquí al auditorio y que estuviera todo apagado. Me fue difícil caminar y me asusté cuando miré algo por ahí, una luz. Asustado. Ellos clamaron: Señor, es un fantasma. Pedro casi reta a Jesús: si de verdad eres Jesús. Nosotros nos podemos identificar: si de verdad eres, haz que se cumpla o resuelve esta situación que tengo en mi vida matrimonial, en esta vida de finanzas, con mis hijos. ¿De verdad
venimos y tenemos miedo cuando no se resuelve esa situación. Jesús le dice, ¿por qué dudaste? Y nos dice, ¿por qué dudas? Están en mis manos. Yo los voy a rescatar. Y Dios quiere rescatarnos. Y Dios nos rescata. Primeramente ya lo hizo con el sacrificio que Él hizo por ustedes y por mí. Nos rescató. Pagó cada uno de nuestros pecados. Los clavó en una cruz. Resucitó al tercer día. Y si nosotros creemos lo que Él hizo en la cruz, dice que tenemos vida eterna. Solo debemos de creer. Pero muchas veces dudamos y a veces preguntamos, ¿y por qué debe ser tan fácil creer en Jesús? Aún en las circunstancias, aún en esas madrugadas, Dios nos invita a que lo busquemos. Me decía un líder esta semana, llego tan cansado del trabajo que se me hace difícil venir a buscarlo por la noche. Y lo que hago es que he programado mi reloj para levantarme a las 3 de la madrugada, así literalmente. Y lo que hago en ese tiempo es buscar del Señor, orar, leer, meditar. Le dije, hey, pero no me mandes mensajes ahora de lo que te enseñó el Señor, ¿verdad? Porque estoy durmiendo, ¿verdad? Porque así sucede. Pero buenísimo el venir y escribir, el venir y retarnos. Para mí fue retante eso, el decir, el que lo busca a esa hora, ese líder, por aquí está dentro de nosotros. Y debemos decididamente creerle, el saber que Él va a responder a nuestras oraciones y súplicas. Pedro, o yo mismo, sigo siendo escéptico, porque he dudado. Pedro dudaba, Señor, si eres tú, ve que vaya hacia ti. Ya sabemos lo que sucede. En ese momento Jesús lo que les dice, hey, tranquilos, soy yo estoy aquí. Y eso es lo que nos dice a nosotros en el día a día. Hey, tranquilos, aquí estoy. Yo no los he abandonado y nunca los voy a abandonar. Solo sean obedientes, confíen que yo estoy con ustedes. Pero viene el cuestionamiento, Señor, pero si eres tú. Claro que es Él. Él está ahí al lado de nosotros. Él nos está guiando y nos está sosteniendo siempre. Nos sostiene. No es que en ese momento Pedro lo llama mentiroso, que está dudando de Él, sino que él quería pruebas, que si podía de verdad caminar sobre el agua. Lo mismo le sucedió a Tomás. Señor, es que si eres, de verdad si eres, déjame que yo meta los dedos ahí en esa herida. Y eso es cuando estamos escépticos, cuando no creemos que Dios puede hacer, que Dios nos puede rescatar. Y nos dice, ven. Y eso es lo que le dijo a Pedro, solo ven, los brazos abiertos, ven. Y eso es lo que nos llama el día de hoy, que vayamos confiadamente, que Él nos va a sostener. Vayamos confiadamente que Él nos va a sostener. En ese momento no se especifica, la Biblia no dice cuánto tiempo fue el recorrido, lo que caminó. Lo que demuestra es que Jesús lo estaba sosteniendo, así como nos sostiene a cada uno de nosotros. Las tormentas ahí están. En ese momento la tormenta ahí estaba a esa hora de la madrugada. Y tenemos que aprender a confiar, tenemos de aprender a tener fe, aún en las tormentas. Pero pastor, usted me dice que yo tenga fe y que debo confiar. Mi esposo va a una audiencia y lo más probable es que vaya a la cárcel. ¿Usted me dice que tenga fe? ¿Usted me dice que tenga fe que mi esposo acaba de morir y quedé con 2 hijos? ¿Me dice que tenga fe? ¿Usted me dice que tenga fe
porque me han diagnosticado un cáncer por segunda vez. ¿Usted me dice que tenga fe? ¿Usted me dice que tenga fe que mi esposo me comunicó que se va de la casa? ¿Usted me dice que tenga fe? ¿Usted me dice que tenga fe? Mis hijos están en clases. Me mandaron una lista extensa y no tengo cómo comprar los materiales. ¿Usted me dice que tenga fe? Usted me dice que tenga fe, me quedé sin trabajo y estoy endeudado, el banco me está llamando. Usted me dice que tenga fe, acabo de descubrir que mis hijos están usando drogas. Usted me dice que tenga fe. Ojo, y esto no lo estoy hablando de allá de la calle. Lo estoy hablando de gente, familias de entre nosotros. Que nosotros los estamos viviendo. Que vienen las personas a buscarnos. Me dice que tenga fe bajo todas estas circunstancias, pastor. Pero es lo que le dijo Jesús a Pedro. Ten fe y solo ven. Porque Él se va a encargar de cada situación que nosotros le presentemos a Él. Y no tenemos necesidad de presentárselas porque Él ya las conoce. Porque en el día a día son nuestras oraciones. Y les decía, no de gente de allá nuestra afuera. Y allá afuera es esto y mucho más. Estas son dentro de nosotros. Situaciones que estamos viviendo. Que hoy mismo nos podamos o te puedas sentir identificado. Pero Jesús solo nos dice, ven, aquí estoy. Sígueme, obedéceme. Y obviamente las tormentas no han pasado, ahí están. ¿Qué tenemos que hacer? Y nuevamente Pedro, antes de quejarse, lo que hace es, Señor, aquí estoy. En ese momento Jesús ya lo amonesta y le dice, hombre de poca fe. A mí me dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudas que te voy a resolver ese problema si solo es una simple firma? ¿Por qué estás dudando? Jesús nos invita a que en esos momentos de duda que hayan o que tengamos en nosotros, Él dice, nunca me fui, aquí estoy, aquí voy a estar, aquí te voy a sostener todos los días, porque Él nos anima, nos levanta y nos rescata. Jesús mismo, Él nos anima, nos levanta y nos rescata, aún cuando muchas veces estamos dudando. Aún cuando muchas veces estamos dudando, Él nos levanta y nos rescata. Y todo esto tiene que ver muchas veces con nuestro corazón, porque no queremos que ese consejo, ese momento de palabra, de obediencia, no lo dejamos. Le ponemos una barrera en nuestro corazón. Como dice el Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada que guardemos nuestro corazón, que nosotros debemos abrir nuestro corazón para que dejar entrar, como dijo Dios de David, he hallado un hombre conforme a mi corazón. Y es lo que Dios nos invita a ustedes y a mí, que cada día nosotros podamos abrir nuestros corazones para venir y conocerlo más y más a Él. Salmo 84:6, que lo estuvimos leyendo en estos días, ayer específicamente, dice, cuando anden por el valle del llanto, esto se convertirá en un manantial refrescante. Las lluvias de otoño lo cubrirán de bendiciones. No sé por qué valle de oscuridad podamos andar. No lo puedo saber. Pero la promesa en este salmo es que nosotros vamos a tener lugares, manantiales refrescantes. Y cuando son refrescantes, cuando nosotros venimos y estamos obedeciendo lo que Él dice para cada uno de nosotros.
Y podemos hablar algunos antídotos para salir de lo profundo en lo cual estamos. El primero es abrir nuestro corazón y nuestros ojos para estar expectantes de lo que Dios puede hacer. Abrir nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida y estar expectante para lo que Dios tiene para ustedes y para mí. Y lo que tiene son respuestas que Él nos ama, que Él nos dice que solo vayamos a Él y que confiemos en lo que Él tiene para nosotros. Pero también es otro antídoto para salir de lo profundo, es aceptar esas invitaciones que nos haga, aunque parezcan alocadas, invitaciones alocadas. Comentaba en la primera reunión, muchos años atrás, yo trabajaba en una institución del Estado y puedo decir que estaba bien, cómodo haciendo mi trabajo. Y en un momento los pastores me dijeron: Héctor, queremos que te vengas a trabajar con nosotros a la iglesia. Y yo dije: Señor, y yo aquí estoy cómodo. No es que no iba a venir o he estado cómodo acá. No, súper bien, mucho mejor. Pero decidí salir de esa institución. Junto a mi esposa y mis hijos me dijeron: vamos, te apoyamos. Hubieron cuestionamientos de muchas personas, de muchas familias: si allá estás bien, tenés todo. Pero dije: yo voy a creerle al Señor. Y aquí estamos, sirviendo al Señor. Aún en esas situaciones que podamos decir: esto no es para mí. Busquemos el consejo y la sabiduría de Dios a través de la palabra y vamos a tener recompensas. Un tercer antídoto para salir de lo profundo es no perder las perspectivas y no apartarse de la mirada de Jesús. Jesús nos tiene en su mira el día de hoy. Todos los días nos tiene en su mira porque Él nos quiere conducir a tierra en la cual nosotros vamos a estar firmes en Él. Él quiere conducirnos a lugares mejores. Y no es que no estemos en lugares mejores. El lugar mejor es cuando venimos y estamos confiando, cuando venimos y lo estamos conociendo aún más. Y terminamos con esta tercera historia, que después de que Él ha resucitado, ha muerto, siempre involucra lo que es el lago, los peces. En ese momento Jesús está con los discípulos. Y dice Juan 21:15. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces alimenta mis corderos, le dijo Jesús. Jesús le repitió la pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces cuida mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez: ¿me quieres? Le contestó Pedro: Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Entonces Jesús le dijo: alimenta a mis ovejas. Jesús dijo esto para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Y termina el pasaje. Entonces Jesús le dijo a Pedro: sígueme. Y es lo que Él nos está diciendo hoy. En esa tormenta que nosotros podamos estar, en esa adversidad que nos podamos estar, en que creemos que no vamos a poder resolver esa tormenta o esa crisis que estamos, Dios nos dice: sígueme. Aun cuando haya situaciones de incredulidad en nuestra vida, aun cuando creemos que no se va a poder resolver esa situación en tu matrimonio, con tus hijos, en situaciones de finanzas, Jesús solo nos dice: sígueme y obedéceme. La pregunta es: ¿estamos dispuestos a seguir a Jesús aún en la tormenta que estamos? ¿Aún en la crisis que estamos?
¿Estamos dispuestos a seguir a Jesús? A veces nosotros mismos ponemos obstáculos y le decimos, Señor, te voy a seguir, pero si me resolves esta situación, si me das esto, si cambia a mis hijos, si cambia mi cónyuge, si me pagas las deudas, ahí sí te puedo seguir, Jesús. Pero el llamado es que en la crisis, en la situación que estemos, dice que nosotros lo sigamos y lo obedezcamos. Salgamos de lo profundo, siguiendo y obedeciendo a Jesús. Y sabemos que vamos a tener victorias. Vamos a obtener victorias cuando nosotros confiemos lo que Dios tiene para ustedes y para mí. Oramos y le decimos, Señor, gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu verdad. Gracias por tu palabra. Tú conoces las tormentas en las cuales estamos pasando cada uno de nosotros. Pero hoy, Dios, aún en esas tormentas que parecen difíciles, aún en esas tormentas que nos cuesta creer, que estamos faltos de fe, queremos salir de lo profundo. Y vamos a salir de lo profundo cuando nosotros decidamos seguir obedeciendo tus mandatos, tu palabra. Gracias, Dios, por lo que nos enseñas cada día. Gracias por tu palabra. Gracias porque queremos obedecer y seguirte a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén.